Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a entrar en el estudio de la palabra. Vamos a entrar, amados hermanos, le damos gracias a Dios. Le doy gracias al Señor, amado hermano. El Señor escucha nuestras oraciones, amados hermanos, y tenemos que darle la gloria al Señor. Ya por lo menos la intubación que tenía Ichel se la retiraron. Le damos gloria al Señor por eso. Seguimos orando porque, amados hermanos, yo sé que el Señor puede hacer toda la obra y ella puede salir de esa sala de intensivo, porque a pesar de que le quitaron las máquinas, amados hermanos, le quitaron los tubos, todavía la están observando. Esperamos en el Señor que ya en el día de mañana pueda salir de todo esto y posteriormente regresar a su hogar. Vamos a entrar en el estudio de la palabra. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a clamar al Señor en esta hora. Vamos a pedirle al Todopoderoso para que Dios nos ilumine nuestro pensamiento a través de su palabra con el estudio de esta noche con nuestro hermano Luis Orlando. Así que oramos al Señor. Padre bueno, Dios poderoso, te exaltamos, te damos gloria, oh Padre amado. Señor, te pedimos, Padre amado, en esta hora tu bendición. Hemos de entrar a la profundidad de tu palabra. Padre, habla, trata nuestros corazones, habla nuestras vidas, Señor amado. Y que, oh Padre Santo, Señor, tu poder, tu presencia, Señor, el toque de tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida y que nosotros, Padre amado, podamos escudriñar, atesorar, Padre amado, Señor, que sea efectivo en nosotros tu palabra y que podamos, Señor amado, ponerla por obra. Padre, en tus manos estamos en este momento. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Pasamos con nuestro hermano Luis Orlando con el estudio. Amén. Que les bendiga. Hoy entramos, ¿verdad?, a la cuarta doctrina del manual pastoral que se titula, ¿verdad?, Las Sagradas Escrituras. La cuarta doctrina. Realmente esta doctrina podemos considerarla como la doctrina más importante de todas, ya que esta es la base específicamente de las demás doctrinas, la Sagrada Escritura. Cuando estudiamos, ¿verdad?, esta doctrina, hay muchos conceptos que llegan a que son, ¿verdad?, de forma directa o indirecta tocados. Una de ellas, que quizá una de las cosas que nos llaman más la atención para nosotros, ¿verdad?, leer la Escritura, están basadas en las promesas de Dios. Yo creo, ¿verdad?, que es uno de los temas que más las personas les inspira, busca las promesas de Dios, pero tenemos que entender que dentro de las promesas de Dios hay promesas de Dios que están, ¿verdad?, que son incondicionales, y otras que son, ¿verdad?, condicionales. Las incondicionales son aquellas promesas que no importa lo que haga el hombre, Dios siempre lo va a cumplir. Uno de quizás de los ejemplos es, ¿verdad?, la promesa que Dios hizo, ¿verdad?, de no llevar a cabo un juicio por medio de diluvio. No te dice, ¿verdad?, que no va a haber un juicio. Te dice que no va a ser por medio de un diluvio. En pocas palabras, esa promesa, no importa los pecados que haga el hombre o el pecado aumente, Dios hizo la promesa de que no iba a volver a haber otro diluvio. Pues esa promesa es la que llamamos incondicional. Dios la va a cumplir. Pero hay otras promesas que son condicionadas. Promesas condicionadas son todas aquellas promesas de lo cual tiene que haber un cumplimiento en nosotros
para que esa promesa sea realizada en nuestra vida. Ejemplo, está la gracia de Dios, pero la gracia de Dios está condicionada a que haya un arrepentimiento en nosotros. La gracia de Dios no tiene, no va a ser su función en nuestra vida si nosotros no hay un arrepentimiento en nosotros para poder recibir de la gracia de Dios. Esas son promesas que son, que están condicionadas a que uno haga algo, ¿verdad? Para que sean cumplidas en nosotros. Hay muchas promesas que están condicionadas específicamente a nuestra obediencia. Para que Dios, ¿verdad? Cumpla esa promesa en nuestra vida, tiene que haber en nosotros obediencia para que esa promesa sea cumplida. Esas son promesas que son condicionadas a algo, que es una de las cosas, ¿verdad? Que quizás las personas se reniegan porque muchas veces queremos, ¿verdad? Que las promesas de Dios sean cumplidas en nuestra vida, pero si no hay una obediencia en nosotros, esa promesa se queda ahí latente y todavía no se cumple hasta que nosotros, ¿verdad? Podamos, ¿verdad? Cumplir con ella. Y hay un sinnúmero de, creo, ¿verdad? Que dentro de la Sagrada Escritura, la mayoría de todas las promesas que Dios hace, ¿verdad? A su pueblo están condicionadas. Serían la mayoría de todas las promesas. Hay otros temas dentro de cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que es lo que se llama la revelación. Esto es importante. Cuando hablamos de revelación, tenemos que entender que hay dos tipos de revelación. Está la revelación general y está la revelación especial. Cuando hablamos de revelación general, es cuando nos referimos a que Dios está haciendo, ¿verdad? Dios se nos da a conocer, Dios se nos da a conocer por medio de la creación o por medio de la conciencia. Esa es la revelación general, que Dios se revela o Dios se deja conocer por medio de la creación. Ejemplo, Salmo 19, versículo 1. Cómo Dios se revela por medio de la creación. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama las obras de sus manos. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que Dios se nos presenta por medio de la creación. No tenemos que ser cristianos. No tenemos que ser cristianos para poder entender que hay un Dios que existe por medio de todas las cosas que son creadas. Cuando veo los cielos, cuando veo la mar, cuando veo los animales, cuando veo el ser humano, tengo que entender específicamente que detrás de todo esto hay una mano creadora. Sacamos de la ecuación lo que muchas veces los científicos quieren traer, que si el Big Bang, que si salimos del mono, todo esto lo sacamos fuera de esa ecuación. Todo lo que existe nos muestra y nos revela a un Dios todopoderoso y a un Dios de todo amor. No hay que ser cristiano para nosotros tener la revelación general. Hay muchas personas que no asisten a ninguna iglesia, pero te dicen, mira, esto lo tuvo que haber hecho Dios. ¿Por qué? Porque ven la creación y ven y se maravillan. Y se maravillan. Esa es la revelación general. También hay una revelación de la revelación general. Está la revelación por conciencia. Eso lo vemos en Romanos 2, versículos 14 al 15. Romanos 2, 14 al 15. Por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiéndoles
en sus razonamientos. Miren cómo Pablo dice, miren los gentiles, que ellos, ¿verdad? Que no les sirven a Dios, dentro de su conciencia hay una ley. Esta ley de que está hablando, Dios la puso en el hombre desde Adán y Eva. Puso una ley moral dentro del ser humano. No hay que ser cristiano para saber que hay cosas buenas y hay cosas malas. Porque nuestra conciencia nos dice específicamente, mira, no hagas esto porque esto está mal. Que nosotros nos hagamos sordos a esa conciencia. Por eso es que hay muchas personas que son cristianos. Ay, yo pequé, yo caí de la gracia de Dios. Es que Dios te puso dentro de tu conciencia. No tienes quizás tener una base firme dentro de la escritura. Dentro de tu conciencia, Dios te ha puesto, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo. Pero a veces nos hacemos sordos a esa vocecita que hay dentro de nosotros, que es la conciencia, que nos indica, mira, no te metas por aquí, las cosas están malas, no te metas por ahí, pues puede pasarte esta situación, aquello, y a veces decimos, no, pero yo me voy a meterla ahí, yo lo voy a hacer. Miren, aunque nosotros seamos, ¿verdad? Super creyentes de super fe, bueno, Dios nos establece una conciencia para que nosotros nos cuidemos y de no ser arriesgados, porque hay creyentes que son bien arriesgados, hasta atrevidos, se vuelven atrevidos y hacen algunas situaciones, provocan unas situaciones que les traen calamidad a la vida y después le dicen, ay Señor, pero ¿por qué me dejaste? Pero que Dios te puso en tu conciencia de que eso estaba mal. Y eso lo tiene tanto como cristianos y no cristianos, tienen una conciencia que les indica lo que la ley dentro de su corazón. Por eso hay muchas personas que dicen, no, que ya la ley no existe. Miren, te dicen que los mismos gentiles, dentro de su ser, dentro de su interior, hay una ley. Hay una ley. Y eso Pablo, ¿verdad? Lo de eso. Todo esto pertenece a la revelación general. ¿Por qué general? Porque la poseen todos. Por eso que se llama revelación general, porque las poseen todos, cristianos y no cristianos. Pero hay una revelación que le llaman la revelación especial. La revelación general es buena, pero no es perfecta. No es perfecta. Porque dentro de nosotros hay una lucha entre la carne y el espíritu, que aunque nosotros tengamos una revelación general, nosotros necesitamos una revelación especial, una revelación espiritual, que solamente la poseen los que son espirituales. Que es la revelación, ¿verdad? Especial. Esta se refiere, ¿verdad?, a aquellas verdades específicas que solamente son conocidas de manera sobrenatural y nos lleva a dónde? Hacia la salvación. La revelación especial es la que nos conduce hacia lo que es la salvación. Ejemplo, la revelación general, aunque nosotros veamos los cielos y la tierra y decimos que existe un Dios, pero eso no te conduce a la salvación. Porque hay muchas personas por ahí que no asisten a ninguna iglesia y te dicen, ah, sí, yo sé que existe un Dios, porque esto está hecho, esto, aquello. ¿Pero qué? No se arrepienten. Porque esa revelación no es perfecta, no te conduce hacia la salvación. Por eso nosotros como creyentes tenemos que basarnos en lo que es la revelación especial. Hebreos 1, de versículo 1 al 3. Si no entienden algo, me detienen. Vamos a Hebreos 1, del versículo 1 al 3. Miren cómo dice la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos nos dice que Dios se nos reveló por medio de Jesucristo. Esa es la revelación perfecta de Dios. Ver a Cristo es ver al Padre. No entro mucho en este tema porque ya lo hablamos en la doctrina de Jesucristo. Es la revelación del Padre por medio de Jesucristo. Pero al principio de este versículo nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Pocas palabras, desde Moisés. Y antes de, vemos que Dios ha hablado al hombre de muchas maneras, no tan solo por medio de profetas. Ha habido muchas veces que Dios ha utilizado diferentes maneras en el Antiguo Testamento para comunicarse al hombre. Miren, no tenemos, ¿verdad?, que ser bien expertos dentro del Antiguo Testamento. Hoy en día, Dios nos habla de diferentes maneras. A veces no estamos, ¿verdad?, bien en sintonía. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que tener una sintonía espiritual, porque constantemente Dios nos está hablando, sea por medio de una alabanza en el radio, sea, ¿verdad?, por medio de una persona que nos habla, sea por medio de la escritura, sea por medio, ¿verdad?, de una predicación, una reflexión. Dios nos está hablando de diferentes maneras para hacernos entender. En el Antiguo Testamento se vio diferentes maneras en que Dios comunicaba su divina voluntad. Le voy a mencionar algunas. Lo que voy a decir ahora, muchas de estas formas en que Dios comunicaba su voluntad pertenecen al Antiguo Testamento y le aconsejo que hoy en día no las practiquemos. Uno fue por medio de la suerte. En el Antiguo Testamento vemos que Dios comunicaba su voluntad por medio de la suerte. Y vamos a utilizar la palabra de Dios. Voy a utilizar un versículo del Antiguo y un versículo del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Proverbios 16, versículo 33. Dios mostraba su voluntad por medio de la suerte. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Miren, uno de los ejemplos más claros, o ejemplo, ¿verdad?, fue el de Jonás. Aquellos paganos, ¿qué hicieron? Ustedes dicen, pero fueron paganos. Echaron suertes para saber de por quién vino aquel juicio. Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Digo, en ese caso, la suerte para ellos para saber quién era, pero no tanto para Jonás, fue tanto para suerte, saber que él, pero echaban suertes. Y Dios mostraba su voluntad por medio de aquella suerte. Un versículo del Nuevo Testamento, Hechos 1, del 21 al 26. Es necesario, pues, Hechos 1, del 21 al 26. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí está hablando cuando, específicamente cuando Judas se suicida
echan suerte específicamente para coger el próximo apóstol para sustituirle a Judas. Versículo 23. Y señalando a dos, a José llamado Barsabás, que tenía el sobrenombre Justo, y a Matías, orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio del apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Para escoger, ¿verdad? Aquel apóstol, Pedro y los demás apóstoles oraron y echaron suerte y escogieron al sucesor de Judas. Es más, esta práctica, quizá en un momento dado, cuando yo comencé a entrar a la iglesia, se practicaba echar la suerte, se echaban dos nombres dentro de un envase, se sorteaban, se oraba, y el nombre que sacaban, a ese le tocaba la posición. Eso es por suerte. Esa práctica se llevaba en un momento dado. Ahora no, ahora se hace de forma democrática. Lo Sí. podemos definir también como un al azar. Echaba al azar, que sí, que se hacía, y se sacaba de ahí uno de los dos. Uno de los dos. Y esa práctica antes se hacía. ¿Qué sucede? Esto es una práctica en que Dios mostraba al hombre, pero mayormente Dios lo hacía, ¿verdad?, por la condición humana del hombre. Y echaban suerte. Por eso digo que hasta los paganos echaron suerte con Judas. Era algo cultural, de costumbre que llevaban el hombre de echar suerte. Hoy en día esta práctica, aunque se encuentra dentro de la escritura, hoy en día no nos conviene. No nos conviene echar suerte sobre decisiones que nosotros vamos a tomar. Echar a la suerte. Imagínate que tú vas a tomar una decisión de tomar un préstamo. Pues mira, un sí y un no dentro de un plato. Y ahí oro al Señor y saco, ok, me meto en el préstamo sin poder. ¿Saben? Hoy en día nosotros no podemos echar nuestra dirección por medio de la suerte. Nosotros tenemos que clamar a Dios y Dios nos revele a nosotros cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Y es más, hasta dentro de la misma escritura nos exhorta específicamente que nosotros busquemos todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que agrade a Dios, lo que lo glorifique. Y nosotros, con medio de ese discernimiento escritural, sabemos si podemos, qué decisión nosotros vamos a tomar. Por eso que, aunque esta práctica aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también aparece, pero yo como persona, yo como creyente, no recomiendo echar a la suerte. Hoy es practicar la suerte hoy en día. No es conveniente. No es conveniente. Y les digo, es una práctica que la practicaban los paganos, también lo practicó la iglesia, pero es un aspecto mayormente cultural. Era una práctica que se hacía. Otra forma en que Dios mostraba su voluntad era por medio de lo que se llama el Urim y el Tumim. Eso lo vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 27, versículo 21, para saber lo que es el Urim y el Tumim. Números 27 y 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por juicio de Urim delante de Jehová por el dicho que saldrá y por el dicho de él entrarán.
él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Vamos a ir a Éxodo 28, versículo 30. Éxodo 28, versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre su corazón de Aarón. Cuando entren delante de Jehová, llevarán siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. En pocas palabras, era un pectoral de piedras preciosas que tenían los sacerdotes. Realmente la Biblia no especifica, habría que ser sacerdote, cómo ellos sabían la voluntad por medio de aquel pectoral. Algunos dicen que eran unas piedras que habían y por medio de esas piedras las tiraban, porque aquellos tenían unas piedras preciosas, pero realmente no, no encuentro dentro de la Sagrada Escritura. Sabemos sí que ellos de verdad tomaban decisiones por medio de eso. Pero realmente la Biblia no, por lo menos que yo haya encontrado, no encuentro, ¿verdad?, cómo ellos trabajaban con esto. ¿Verdad? Considero, ¿verdad?, que es un misterio, pero sabemos, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, sabían si tenían que salir y si tenían que entrar, las decisiones por medio de aquello que Dios se les revelaba. Otra forma en que Dios se le revela al hombre son por medio de sueños. Y tenemos el ejemplo de José. José se le reveló Dios por medio de sueños y le mostraba su voluntad a José. El problema de José es que no todos los sueños se pueden hablar y a quién tú le vas a dar tu sueño. José le reveló el sueño a sus hermanos. Y esto provocó que sus hermanos le tomaran más mala voluntad de la que Dios tenía. Porque sabemos, ¿verdad?, que el sueño que decía que sus padres y ellos se iban hasta postrar delante de él. Creo, ¿verdad?, que en ese momento en que José revelaba, Dios le había dado revelación a José, pero él no sabía cómo conducir esos sueños. Bien, cuando nosotros tenemos sueños y que son revelación de Dios, tenemos que hablarlo con personas espirituales, no con todo el mundo, porque no todo el mundo entiende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen de forma espiritual. Y a veces, aunque la revelación proviene de Dios por medio de sueños, provocamos ciertas situaciones en nuestra vida porque damos las cosas espirituales a personas carnales que no entienden. Por eso es que Dios se revela de diferentes formas y hasta las personas del mundo, Dios tiene una forma de revelarse para que ellos puedan entender y también se puedan preparar. Mire, yo digo, ¿verdad?, que esta situación de que Dios se nos ha revelado, de que vendrían momentos de escasez. Miren, esto no tan solamente lo sabe la iglesia. Esto lo saben, ¿verdad?, muchas personas que no asisten a ninguna iglesia y se están preparando para tiempos malos. Pero ¿qué sucede? Que la revelación de ellos no es perfecta. ¿Y qué es lo que conduce esa revelación a ellos? Pues empiezan enloquecidos, se van a los supermercados, se llevan las cosas excesivamente sin medir y provocan otra crisis de escasez sin todavía, ¿verdad?, ocurrir el momento malo. Eso lo vemos con el arroz, lo vemos, ¿verdad?, cuando se va la luz con la gasolina, se provoca una crisis que todo el mundo sale
compran excesivamente cosas que se le van a dañar. ¿Por qué? Porque provocaron una crisis sin necesidad. Se adelantaron. Por eso que esa revelación que el hombre tiene carnal no sabe qué, no sabe manejarla. Pero el hombre espiritual se prepara, pero también está preparado espiritualmente para el tiempo malo. Y sabe conducirse en fe. Sabe conducirse, se prepara, pero no se alarma. No cae histérico. ¿Porque qué? Porque sabe que el Dios que nosotros le servimos es un Dios, ¿verdad? Que también es provisión, es salud. Dios se glorifica en nuestra vida. Por eso es, mientras el mundo anda sin paz, los siervos de Dios tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento en momentos de adversidad. Por eso es que aunque tengamos una revelación por medio de sueños, y si vamos a Joel, hay una profecía de los últimos tiempos. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía, muchos dicen que se cumplió en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se cumplió. Pero es interesante que Joel está hablando mucho más en el futuro, que vendrá un momento dado que habrá un derramamiento, una unción, un avivamiento antes de que venga Cristo. Antes de que venga Cristo, vendrá un gran avivamiento que nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Y le digo, ¿verdad? Que será cuando Cristo venga, la juventud tendrá un Dios. Miren, Dios va a preparar a sus jóvenes. Dios está preparando a sus jóvenes para que el cumplimiento de que vean visiones sea real en sus vidas. Pues dicen, no, que somos jóvenes inexpertos. Dios dice, Dios habla que ellos serán instrumentos que verán visiones. Y nuestros ancianos soñarán y ellos verán visiones. Diferencia de un sueño y una visión. Un sueño, la misma palabra lo dice, es una revelación que tú la tienes dormido. Una visión es una revelación que tú la tienes despierto. Es como si estuvieran pasando una película delante de ti. Es que tus ojos estarán abiertos, pero en vez de ver cosas materiales, Dios te presenta cosas espirituales, como si estuvieras tú dentro de la misma película. Ese es el avivamiento que esperamos. Por eso es cuando Dios habla que ha de traer un avivamiento, de este avivamiento que estamos hablando. Cuando empecemos a ver que nuestros jóvenes y nuestros ancianos sean utilizados en el poder del Espíritu Santo, miren, estamos mucho más cerca porque ese derramamiento vendrá sobre su pueblo. Y esto, ¿verdad? Es importante y es necesario, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Tengamos conciencia de preparación espiritual. Porque para que haya visiones, tiene que haber una preparación espiritual. De la misma forma que los sueños, tiene que haber una preparación espiritual para tú saber cuando un sueño específicamente es espiritual o cuando es un sueño que tuviste un sueño.
sabes, que como dicen por ahí, te acostaste alto y empezaste a ver cosas, a soñar cosas. No, pero el sueño espiritual tiene un mensaje que lo cual provoca en ti que tú entiendes específicamente, oye, esto proviene de Dios. Que tú diferencias entre un sueño regular a un sueño que proviene de Dios, porque trae su voluntad, trae su mensaje. Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad? Visiones, también Dios, ¿verdad? Que el versículo que mencionamos ahorita en hebreo, que Dios se reveló y habló de diferentes formas, habló por sueños, habló por visiones, habló por medio de ángeles. No entro en eso porque ya lo hemos estudiado. Habla por medio de profetas, lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también vemos, ¿verdad? La voz profética. Hoy en día nuestros profetas se reveló por medio de Cristo, y está también la revelación, que es lo que vamos a estudiar. Mayormente esto fue más una introducción. Específicamente la revelación que proviene de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto, ¿verdad? Es importante. Hablamos, ¿verdad? Sobre una revelación. Ahora estamos hablando sobre una inspiración. Y esto vamos a vernos aquí. Toda escritura es inspirada por Dios. Pocas palabras, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Dios utilizó hombres comunes para traer su inspiración divina. Y lo digo, hombres, con sus, vemos a David, vemos a Moisés. Todos estos hombres podemos encontrar dentro de las Sagradas Escrituras que no eran hombres perfectos. Tenían sus pasiones, sus debilidades, sus caídas. Pero no podemos ver el instrumento. Tenemos que ver que la palabra que provino, que Dios le dio a ellos, fue inspirada de lo alto. Ellos solamente fueron instrumentos utilizados por Dios. Y lo traigo hoy a colación, porque Dios utiliza a quien Dios quiere utilizar. A veces juzgamos el mensaje por quien lo trajo. ¿Por quién lo trajo? Ajá. Todos sueños de la profecía deben, ¿verdad?, basarse en la... Sí, es una de las cosas que es parte del discernir. Cuando el profeta habla, no puede ir en contra de lo que dice la Escritura. Es más, la Biblia nos habla que hasta los profetas tienen un orden. Miren, la profecía no es desordenada. Nos dice, ¿verdad?, que cuando habla un profeta, los demás callen. Cuando calle ese profeta, habla el segundo profeta. Cuando calle el segundo, habla el tercero. No hablan todos a la vez. Hay un orden. Es más, nos habla que el que habla en lengua, calle la lengua para que hable el profeta. Hay un orden establecido. Pasa es que hoy en día dentro del ambiente de muchas iglesias, que entra desde un aspecto muy emocional, cuando tú vienes a ver, no hay un patrón, no hay un orden escritural. Ustedes van a ver muchas personas hablando en lengua, que el profeta está hablando y otros allá hablando en lengua, y no se escucha el mensaje por medio de la profecía, o están dos o tres profetizando.
Y cuando habla un profeta, el segundo no contradice lo que dice el primer profeta. Porque si hay un profeta que está contradiciendo lo de otro, hay uno que está mintiendo. Y hay que discernir quién es el que está profetizando en la carne. ¿Sabes? La revelación de Dios es perfecta. No hay un desorden, no se contradice, no puede contradecir la escritura. Por eso es que cuando yo escucho un mensaje profético, ¿a dónde yo tengo que ir? No es a cuestionarlo con mi hermano, porque a veces lo que hacemos es cuestionar el mensaje con mi hermano. Y lo que provoca es más daño. Provoca más daño que el mismo que habló. Yo no tengo que ir a la Sagrada Escritura y pesar el espíritu por medio de la Escritura. Y cuando ya tú tienes quizá la intimidad con Dios, cuando ya tú intimidas tanto con Dios, cuando tú escuchas un mensaje, dentro de ti, Dios te discierne, mira, esto viene de mí o esto no viene de mí. ¿Sabes? Pero es cuánta comunión tú tienes con Dios. Que tú aprendas, miren, mis ovejas escuchan mi voz y conocen mi voz. Pero tiene que ver que una intimidad entre oveja y pastor. Que aprendamos a conocer la voz de nuestro pastor. Eso es así, no provoca, ¿verdad?, ningún tipo de controversia, sino, ¿verdad?, que trae, ¿verdad?, edificación. Y esto es esencial. Dios utiliza a quien Dios quiere utilizar. Sí, no puede utilizar esto como excusa para andar una vida desordenada y también estar profetizando y predicando en la iglesia. No. Una cosa no trae la otra. Yo como creyente, si yo entiendo que soy instrumento de Dios, yo tengo que ¿qué? Sí. Sí. Sí, instrumento utilizado por Dios. Okay. Estoy leyendo aquí los comentarios. También. Miren, no sé si el pastor quiere comentar sobre este último comentario. El mensaje de Dios no se va a limitar a una persona, porque si la persona entra con controversia, entra en la resistencia de ser utilizado para que Dios lleve el mensaje, Dios simplemente puede utilizar a otro y ya, y el mensaje va a llegar. El mensaje va a venir ahora mismo. Podemos ver la mula de Balaam, por ejemplo. Él no estaba viendo la revelación de Dios, pero la mula le está diciendo, tú me estás azotando y tú no ves el ángel de Dios delante de nosotros. Dios va a utilizar a quien sea para que el mensaje y el propósito de Dios llegue. Tú te resistes. No somos indispensables. Dios va a llevar el mensaje como quiera. Y uno de los, quizás no tengo un versículo ahora para yo respaldar lo que estoy diciendo ahora, pero uno de los peligros de estar resistiéndose es que un momento Dios deje de utilizarte por rebelde. Por rebelde. Y es triste que siendo tú instrumento de Dios, te resistas. Porque miren, la misión del profeta es dejar la carta, no es cuestionar ni explicar el mensaje, porque a veces es que queremos, pero el profeta me puede explicar el mensaje. Es que esa no es la labor del profeta. El profeta solamente te da el mensaje. Tú con Dios le dices a Dios, Señor, yo recibí este mensaje. Revelame más, explícame qué estoy haciendo mal, esto y lo otro. El profeta no está llamado a explicarte el mensaje. El profeta no está llamado para decir el por qué Dios quiso decir esto, ¿no? Punto, se acabó, traje el mensaje, aquí lo tiene y ustedes resuelvan. ¿Sabes? En ocasiones el profeta se preocupa más
por lo que los otros van a pensar, si lo van a recibir, lo esto, lo otro. No, tu llamado no es ese. El llamado del profeta es traer la carta, traerla y dejarla. Si la reciben bien, si no la reciben, sabe que es algo que a veces nos atribuimos cosas que Dios no nos ha dado. Y eso es verdad, nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender, todos estos hombres fueron hombres como usted y como hombres y mujeres como usted y como yo, que específicamente tenían sus debilidades, pero fueron los instrumentos que Dios utilizó para traer su revelación. Que si David era esto, aquello y lo otro, Dios lo utilizó. Es más, dentro de la escritura, en un momento dado me chocaba tanto Ciro, que era un emperador pagano, y el Señor decía, Ciro mi siervo. Y decía, pero si este ni iba ni al templo y tú lo llamas tu siervo, Dios lo llamaba a su siervo es porque Ciro tenía que hacer lo que él decía, por ende es su siervo. Es más, hasta el mismo Satanás, cuando Dios muestra su voluntad, cuando el ángel de la muerte fue a Egipto a ejecutar un juicio, ese ángel de la muerte era Satanás. En aquel momento, el ángel de Satanás era el siervo que Dios utilizó como instrumento para traer un juicio. Cuando Dios habla y muestra su voluntad, los demonios tiemblan porque tienen que obedecer. Y si son ellos que entienden, a veces el ser humano se cree muchas cosas. Ay, no, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello. Miren, si es la voluntad de Dios, a nosotros lo que tenemos que hacer es seguirla, no cuestionarla, ni preguntarle el por qué. Su momento dado, Dios lo revelará. Que Dios utilizó aquel, Dios lo quiso utilizar, porque a veces el que está preparado está comiendo banca. Y es triste que una persona que lleve 20, 30 años dentro del evangelio, que ya tiene que ser maestro, Dios tenga que utilizar a alguien nuevo. ¿Por qué? Porque este que lleva 20 o 30 años está comiendo banca y se está negando a hacer la voluntad de Dios, pues Dios utiliza el nuevo. Porque Dios no va a detener su obra porque esto no quiere moverse. Y miren, hay muchas personas, eso es así, y eso es, tener el brazo caído, es un problema espiritual. No es un problema tanto solo, digo, sí hay vagancia, pero es un problema espiritual dentro de la persona. Hay un decaimiento, falta de preparación. Porque los tiempos en que Dios preparó para prepararse, esa persona no se preparó. Por ende, al no prepararse, no entiende la voluntad de Dios y lo que hace es que estar con la emergencia puesta en todo momento. Y duro es subir un carro por una cuesta con la emergencia puesta. Y hay creyentes así, que están en una cuesta con la emergencia puesta, ni para adelante ni para atrás, pero me siento cómodo como estoy. Y hay otro que comenzó, le pasa por el lado. Ay, señor, pero ¿por qué tú utilizas a fulano? Cuestiónese usted su vida espiritual, si está receptivo en obedecer la voluntad de Dios. Porque el que venga y decida hacer la voluntad de Dios es el que Dios va a utilizar. Han habido casos, sí, personas que están renuentes
Y Dios, y el plan de Dios es con esa persona específicamente. Y el Señor lo tiene que provocar que pase por situaciones para que pueda entender esa persona, para que se mueva. Han habido casos, pero gran parte de la mayoría, Dios deja de utilizarlo para utilizar a aquel que quiere seguir la voluntad de Dios. Ya aquí se me acabó el tiempo. Nada, vamos a dejarlo aquí sobre la que es inspiración. Y el próximo miércoles continuamos, ¿verdad? Ya que este tema de la Sagrada Escritura es un tema muy amplio, que no puede terminarse en un miércoles. Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros. Poderosa palabra del Señor, la cual hemos recibido, amados hermanos. Verdaderamente la palabra del Señor se cumple en nuestras vidas y nosotros tenemos que obedecer, amados hermanos, y ser esos instrumentos, como dice la Escritura, instrumentos, amados hermanos, donde nuestra utilidad sea propia delante del Señor. Y cada día, amados hermanos, tenemos que prepararnos más y entrar más en el propósito de Dios, y que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Y algo que ahorita se dijo, y es que esa palabra del libro de Joel es tan necesaria en este tiempo que tenemos que procurar anhelarla en nuestro corazón y que el Señor obre en nuestras vidas. Oramos al Señor. Ya van en el transcurso de hoy y mañana van a recibir el calendario de este mes. Así que será enviado a través de el chat de WhatsApp para que usted lo tenga. Así que oramos en esta hora y le damos gracias al Señor por este momento. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor amado, que a través, Señor, de tu inspiración, Señor, aquellos hombres nosotros hoy podemos escudriñar y ver el propósito tuyo en nuestras vidas. Que cada día podamos, Señor, atesorarla, llenarnos de ella, Señor, y resplandecer en medio de este mundo de tinieblas. Señor, sabiendo que tu palabra, Señor, de saciar nuestra sed, de, Padre amado, llenar, Padre amado, Señor, nuestra hambre, Señor amado, y poder nosotros en cada momento impartir a aquellos, Señor, que nos escuchan, aquellos que nos abren sus oídos, tu palabra, la cual nos ha hecho bien. Padre, te damos gracias en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Nos vemos el viernes con el favor de Dios. Dios los bendiga.